Muy buenas a todos y todas, aquí les habla una vez más su amigo Fernitz, dándoles la bienvenida a la entrega número 25 de los videos de estadística y probabilidad. Pasemos de lleno porque esto va a estar muy interesante. Les recomiendo que si no han visto el video anterior en donde se habla de la teoría de los gráficos, que pasen primero a verlo, antes de este. Aquí les voy a dejar la tarjeta con el video en cuestión. Porque allá vimos que es un gráfico, también repasamos los tipos de variable para entender los tipos de gráfico que son para ciertas variables o para ciertas otras, y en esta oportunidad se va a ver cómo se crean esos gráficos, lo más posiblemente de forma manual, cómo se haría cuando uno solamente cuente con lápiz y papel y no precisamente una computadora para crearlos desde un programa como Office o cualquier otra herramienta ofimática. Vamos a ver cómo se pueden crear de ese modo y qué fácil es. Vemos el enunciado de nuestro ejercicio. Tenemos la siguiente tabla de distribución de frecuencias con sus clases y todo el demás dato, de la cual se nos pide realizar los siguientes gráficos: de barras, de sectores, el polar, pictograma, histograma, polígono de frecuencia y sus ojivas tanto ascendente como descendente. Aquí pasamos a la resolución. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es el gráfico de barras. Para este gráfico se necesita, para su creación, lo que son las clases de lo que viene siendo la tabla de distribución y sus frecuencias absolutas. Y de ser posible, un indicador que ustedes deseen ponerle. No sé por qué indicador sale así, pero bueno, ya voy a arreglar eso luego. Ya, listo. Entonces, aquí yo le he puesto un indicador, eso es opcional para que ustedes puedan colocarlo acá en el eje X y que se pueda ya de una forma mejor entender lo que se está representando al final. Pero si no quieren ponerlo, entonces solamente agregan lo que son las clases en sí, ¿verdad? Con sus límites inferior y superior. Pero eso va en el eje X. Y en el eje Y van a colocar, a modo de, digamos, una medición con intervalos si quieren, lo que son las frecuencias absolutas. Aquí podemos ver de que la mayor frecuencia mostrada es 9. Entonces, yo llegué hasta el 10 porque yo fui midiendo de 1 en 1. Digamos, ustedes quieren medir de 2 en 2, entonces aquí van desde el 0, 2, 4, 6, 8 hasta llegar al 10. O si quieren medir de 3 en 3, eso depende. Pero en este particular caso me fue más sencillo hacerlo de 1 en 1. Y luego cada rectángulo lo van a dibujar a modo de que la altura del mismo sea definida por el número de su frecuencia. En este caso, para el indicador A, que corresponde a la clase de 2 a 5, tenemos lo que es la frecuencia 6. O sea que existen 6 datos o 6 individuos, 6 elementos pertenecientes a la clase 2.5, que a su vez está indicada con la letra A. Entonces, como es el número 6, yo voy a dibujar mi rectángulo a que sea hasta el 6, y ese 6 va a ser la altura de ese rectángulo. Ahora, en el caso de la clase B, la de 6 a 9, su frecuencia es 9, entonces la longitud de mi rectángulo va a llegar hasta este 9 de acá. Y luego 4, 4, 6, 5 y 1. Y eso es todo. Ahora tenemos el gráfico de sectores o diagrama de pastel. Para poder calcularlo tenemos la siguiente medida de lo que es el ángulo del sector circular para cada clase, o sea, la porción del círculo que va a utilizar cada clase según, pues en este caso, la frecuencia que tiene, la frecuencia absoluta. Aquí se utiliza esta fórmula que quiere decir ángulo igual a la frecuencia absoluta entre el total de los datos, todo eso multiplicado por 360, que es la cantidad en grados de un círculo común. Ahora aquí tenemos lo que es cada ángulo. Básicamente, al hacer uso de esta fórmula en cada una de las clases, obtenemos estos ángulos de acá. Al dividir, por ejemplo, este 6 entre
el total de datos, que viene siendo 35. Entonces 6 entre 35 da el resultado por 360, da esto. Y así van utilizando la fórmula para obtener estas cantidades de ángulos para cada clase. Y luego van a obtener los ángulos acumulados ascendentes, o sea, van a tomar el primero, aquí está normal, después para el segundo van a sumarle estos dos, y listo. Después van a sumar, en este caso, este más este para el siguiente, este más este para el siguiente, y así, como se los enseñé a la hora de sacar las frecuencias acumuladas en su momento. Y después van a sacar la frecuencia relativa porcentual, que esa ya básicamente existe en lo que es la tabla original. Eso para poder colocar este dato ya dentro del gráfico. Y al final tenemos este gráfico. Ustedes lo ven así y dirán, pero Fernet, si tú lo creaste ya desde el programa que estás ocupando, entonces, ¿para qué tengo que sacar todos esos cálculos? Ajá, sí se puede crear en lo que es este programa. De hecho, este es PowerPoint, entonces el gráfico lo creé desde acá, para podérselos mostrar en el ejemplo en este video. Pero, ¿qué pasa si no tengo la computadora encendida en ese instante? Y solo tengo un papel, un lápiz, un transportador o tal vez una rueda de cinta adhesiva. Entonces, ¿cómo voy a crear el gráfico que me quede así? En ese caso, teniendo en esas circunstancias, lo que hago es trazar la circunferencia con mi lápiz y un compás o el transportador, y entonces tomo una línea de referencia, un radio de referencia, que bien puede ser esta línea de acá, y a partir de ahí con mi transportador voy midiendo cada cantidad de grados para el ángulo que va a tomar cada porción dentro del círculo. Y al final solamente voy marcando cuál es cuál, y entonces aquí le voy pintando con diferentes colores, y dentro de cada uno, en lo que si cabe o si no, no, entonces lo pongo aquí. Entonces ahí coloco la parte porcentual, ¿verdad? Aquí no coloqué la cantidad del ángulo, sino que coloqué la cantidad del porcentaje de cada uno. Eso es lo que haría yo manualmente si no tuviera este programa a la mano, si no tuviera la compu a la mano. De aquí tenemos el gráfico polar, en el cual primero se establece un radio base para la circunferencia por la cual nos vamos a orientar. Y luego se obtiene un promedio con el que se va a poder obtener la longitud de los segmentos que van a utilizarse para cada clase. Y ya de ahí, para el final, vamos a dividir 360 entre el total de segmentos que nos salieron, para saber cuántos grados se deben de ir colocando en lo que vienen siendo los segmentos desde el primero. O sea, en este caso cada segmento va a ir por distancias iguales. Y todo eso se obtiene gracias a estas fórmulas que ven acá. El radio base yo lo puedo colocar el que quiera yo, según el tamaño que quiera que tenga mi gráfico en general. En este caso voy a poner 3 centímetros. Ok, luego de definir lo que es el radio base, entonces puedo realizar la fórmula del promedio, que en este caso es la sumatoria de las frecuencias absolutas entre lo que es el total de clases. En este caso no sería el total de valores, sino el total de las clases que poseo. En este caso son 7. Y el total de mis frecuencias absolutas es 35, como dije antes. 35 entre 7 viene siendo 5. Y luego el radio del segmento para cada clase, en este caso tendría que aplicar esta fórmula 7 veces para poder obtener estos datos de acá. La frecuencia de la clase en cuestión entre el promedio que saqué, todo esto multiplicado por mi radio base. En el caso de la primera clase sería 6 entre mi promedio, que es 5, y luego de esa división multiplico por 3, que es mi radio base, y obtengo este radio segmento de acá. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta llegar acá. Ok, y al final de todo eso se va a obtener lo que es el ángulo por el cual yo me voy a basar para asegurarme de que cada segmento en el gráfico esté en iguales distancias, no uno más cerca del otro ni más lejos que el otro. Para eso voy a utilizar 360 entre el total de mis segmentos, que en este caso es 7. Y me sale esto, quiere decir que entre cada segmento va a haber una distancia de 51.42 grados. Y al final de todo eso obtengo lo que es este gráfico.
Lo que hago yo, aquí tengo la foto de cómo lo dejé yo a mano, es que yo tomo mi primer segmento y entonces con mi regla yo voy básicamente midiendo la cantidad que saqué del radiosegmento. En el caso de este segmento de acá, que viene siendo el dato A, básicamente son 3.6 centímetros. Esta línea de aquí, desde el centro de mi circunferencia hasta acá, son 3.6 centímetros. En el caso de la categoría B o la clase B, tengo una línea de aquí hasta acá de 5.4 centímetros. Y así voy trazando las cantidades que me salieron. Y al final tengo que, bueno, durante el proceso tengo que irme asegurando con mi transportador de que estas distancias sean iguales a la cantidad de grados que obtuve en la parte final. Y luego de haber trazado todos estos segmentos, todas estas líneas sin sentido, vengo yo y agarro los extremos de cada una para trazar una línea roja que viene siendo el gráfico final. Y ese gráfico final también está definido en este ejemplo que creé aquí desde PowerPoint. Básicamente se los muestro de las dos formas para que vean que lo puedo hacer de la forma manual con todos los pasos que les enseñé hace un instante y sí me va a salir tal cual me sale a como si lo hubiera creado con pocos pasos en un programa como este. Y aquí les muestro el siguiente gráfico, que es el pictograma. Para este solo necesito las clases en cuestión, la frecuencia absoluta de cada una y un dibujo que represente todo. En este caso vemos que el ejemplo tiene que ver con edades de niños y niñas en un orfanato. Esa es toda la tabla que les enseñé al principio. Y yo dibujé caritas felices. Y cada cara feliz representa a una persona, a un niño o una niña. Entonces vengo yo y coloco, como sé que la frecuencia absoluta de la clase primera es 6, coloco 6 caras. Y cada una representa a una persona, entonces estamos bien. Para la siguiente coloco 9 caras, para la otra 4 y así, ¿no? Sencillo. Muy bien, después de eso tenemos el histograma, el cual, como les dije en el video pasado, es similar al gráfico de barras en lo que respecta a su ilustración, ¿verdad? Como se ve, solo que los rectángulos que se utilizan son unidos de esta forma. Ahora bien, para realizar este gráfico a mano necesitamos los intervalos de clase, que les recomiendo que sean los reales inferiores. Pueden ser los aparentes inferiores, pero para mantener una mayor precisión es mejor utilizar los que les dije al principio. Y de ahí tenemos en el otro eje, en el Y, las frecuencias absolutas. Y aquí básicamente no hay ninguna ciencia aparte, solamente es que tienen que asegurarse de que la altura de cada rectángulo corresponda a la frecuencia marcada en el eje Y. De ahí tenemos el polígono de frecuencias, en el cual necesitaremos para su creación el punto medio de cada una de las clases y de ahí pues las frecuencias absolutas. Y lo que van a hacer en lugar de crear rectángulos va a ser que van a colocarse en el eje X en la categoría o la clase que ustedes van a marcarle su punto, y entonces van a subir tantos escalones en el eje Y como es el dato de su frecuencia, y ahí van a marcar el punto, como si colocaran un punto nada más en el plano cartesiano. Entonces, en este caso para la primera clase, que su punto medio es 3.5, yo me ubico aquí, entonces voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí está el 6, entonces marco mi punto aquí, 6 porque esa es la frecuencia de la clase. Y de ahí pues con las siguientes 9, entonces me ubico acá y voy contando hasta el 9 hacia arriba y lo marco acá. Y así voy con los demás puntos, para al final solo ir trazando por cada uno lo que son líneas rectas, que luzca de esta manera. Y de ahí tenemos lo que son las ojivas. Les comentaba en el ejercicio al principio en el enunciado de que se deben de sacar las ojivas ascendentes y descendentes. Esto es bastante fácil de determinar. La ascendente es la que a la izquierda comienza abajo y ya avanzando hacia la derecha termina hacia arriba. Y la descendente en la izquierda comienza arriba y luego a medida vamos pasando a la derecha va bajando hasta llegar como por acá. Entonces necesitaremos los intervalos de clase reales inferiores para el eje X y necesitaremos las frecuencias acumuladas en este caso
ya sea la absoluta acumulada o lo que viene siendo la relativa porcentual acumulada. En este caso estamos ocupando la absoluta acumulada, no se ocupan porcentajes. Como pueden ver aquí, sabemos que para la primera clase son una frecuencia de 6, ya para la segunda clase son 9, pero le vamos a incluir los 6 de la anterior, entonces 6 más 9 son 15. Ya después para la otra clase, la tercera, a ese 15 le sumamos la frecuencia que tiene, que es de 4, y tenemos 19, y ahí lo vamos marcando, y así vamos a ir agregándole, según a medida vamos avanzando por cada clase, se va a ir agregando la frecuencia de esa con la anterior que hayan obtenido. Y así es como van a ir formando la ojiva ascendente. En la descendente es otra cosa. Básicamente en la primera clase lo que van a colocar es el total de datos, que es en este caso 35. Y de ahí lo que van a ir haciendo es que al pasar a la siguiente clase le van a restar la frecuencia de esa clase a la anterior. Y después a ese resultado se le va a restar la otra frecuencia para el otro punto, la otra frecuencia para el otro punto, y así hasta llegar hasta acá abajo. Y aquí tenemos el ejemplo utilizando la porcentual. Aquí ya no ocupamos números del 1 al 35, sino que estamos ocupando del 0 al 100, debido a que es hasta el 100%, ¿verdad? El dato mayor que podemos obtener. Y el principio es el mismo. Para el ascendente, cada punto va a representar una suma gradual, clase por clase, y una resta gradual, clase por clase, para la otra que es descendente. Y bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Muchas gracias por ver. Si llegaste hasta aquí, te invito a que dejes el like en el video si te gustó, algún comentario por si es posible, y también suscribirte al canal para estar pendiente de trabajos como este y otros más. Así como también te invito a seguirme en mi página de Facebook, que está tal y como la ves acá. Los enlaces están en la descripción. Y bueno, yo me despido. Yo soy Fernets y será hasta en otra ocasión. Hasta la próxima.